ya Pues está disponible. adelante. Voy a quitar yo mi cámara para no consumir mucho ancho de banda y todo tuyo. De acuerdo, pues nada, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos, o ya buenas tardes. Bienvenidos a esta primera sesión del curso de Linux que tenemos, recientemente habéis comenzado. Pertenezco al departamento de soporte, soy coordinador de áreas del área de formación. Hoy está presente, sé que, según me han comentado también algunos compañeros míos, como Isaac, que pertenece al departamento de soporte, y el experto, que es Julio García. Estáis con un horario de trabajo que normalmente es difícil que podáis estar conectados, con lo cual os agradecemos a vosotros dos los que estéis conectados en online, porque así también podríais hacer alguna pregunta en vivo, etcétera. No obstante, esta sesión se graba y luego se va a incluir también para que la podáis visualizar en la plataforma. Mi parte va a ser corta porque voy a estar un máximo de 5 minutos comentando prácticamente el objetivo principal de la acción formativa, lo que hemos estado tratando con personas de vuestra organización, en concreto con Ana y Victoria y con otras personas, respecto a vuestra acción formativa en modalidad online. Lo primero es que conocemos vuestro perfil, aunque conocer con más detalle siempre viene muy bien de cara a poder adecuar determinadas prácticas, contenido o comentarios por parte de los expertos y del departamento de soporte. En ese sentido, se os ha enviado un correo con solicitud de información relativa a vuestra experiencia, conocimientos y objetivos del curso, para que, por favor, pues los que tengáis tiempo podáis responderlo lo antes posible. Por otra parte, también deberíais haber recibido un alta con acceso con contraseñas. Inicialmente, si este tipo de sesiones, cuando somos varias personas, solemos tener una comunicación por parte de chat. Suele ser el chat el que las preguntas pueden plantearse, de forma que la comunicación sea más rápida. En ese modelo, nosotros lo que hacemos es ver el chat y poder responder en ese mismo momento, ¿de acuerdo? Además, comentaros que este curso tiene un objetivo prioritario, que es que obtengáis la certificación de LPI. Nosotros somos una empresa homologada oficial por Linux para poder impartir esta formación y realizar la certificación, la entrega de los exámenes. El objetivo principal de esta acción es que podáis llegar a ese conocimiento suficiente para poder superar las pruebas. Esta es un tipo de formación que nosotros venimos realizando en online desde hace varios años. Hacemos formación online precisamente para colectivos como el vuestro, que están distribuidos geográficamente y que no tenéis acceso a otra vía, y poder organizar en una misma semana o en 3 semanas este tipo de curso comprimido. Nuestra idea es que podáis participar, acceder en un modo de teleformación, es decir, que el 90%, el 95% de las interacciones van a ser a través de la plataforma, a través de los foros, a través de las actividades y comentarios que podáis establecer, y que en determinadas ocasiones, si vemos desde soporte que es conveniente, pues hacemos alguna sesión adicional. Los contenidos de los cursos principalmente se basan en cursos que ya veremos, en Julio nos lo va a explicar con mucho más detalle y mucho mejor que yo. Pues tiene un conjunto de elementos que son vídeos, que son actividades, que son contenidos conceptuales, que son contenidos en idioma español y en idioma inglés, porque estos dos idiomas inicialmente son la base de las certificaciones, y los contenidos de este tipo de certificaciones primero siempre están en inglés, luego ya después de un tiempo se traducen y nos permiten, siempre intentamos tener el soporte siempre en idioma castellano, y las prácticas y los vídeos que nosotros tenemos grabados también son en castellano. Explicar que en cuanto a tiempos, a priori el número de horas que podéis dedicar, pues intentar dedicar una media de 6 a 8 horas aproximadamente. Si son más, mejor, para poder llegar al objetivo. Desde el punto de vista de bonificación, habéis recibido un correo explicándoos cómo tenéis que acceder, cómo tenéis que seguir, cómo tenéis que hacer.
En cuanto a la duración, no es absolutamente obligatorio que cumpláis las horas de una manera taxativa, porque así como hace algunos años sí era obligatorio el tiempo, ahora mismo lo importante son las actividades y el nivel de aprendizaje, ya que hay personas que pueden estar más tiempo haciendo ese curso o menos dependiendo de su nivel de conocimientos. En ocasiones vamos a ir trabajando con las pantallas, vamos a poder activar pues, determinadas actividades. Ahora vamos, por ejemplo, a compartir pues, elementos que nos permitan, por ejemplo, pues, acceder a alguna de las plataformas, ¿no? Entonces, nosotros aquí entraríamos en Campus para poder acceder a la plataforma y haría falta un nombre, usuario y contraseña. Como yo ya estoy logueado, no es necesario. En vuestro caso vais a visualizar únicamente el curso de Linux y a partir de aquí vais a poder acceder al mismo con los elementos correspondientes. Importante destacar que para obtener la certificación en el EPIC 1 hace falta superar 2 exámenes y que en este año el objetivo es que tengáis el conocimiento suficiente para poderos presentar al examen cuando consideréis dentro de ya para el próximo año. Aquí el curso es conocimiento y superar lo que son las pruebas, actividades del propio curso, pero el examen lo haréis después. No es necesario pensar que a finales de año tenéis que hacer el examen. Por supuesto, además, una vez que hayáis superado lo que tiene que ver con los accesos, haber realizado todas las actividades, si después, dentro de 2 meses o dentro de X tiempo, tenéis dudas, cuestiones, nosotros vamos a apoyar para que podáis certificaros, porque ese es nuestro objetivo, que el máximo número de vuestras personas puedan certificarse. Este primer plan es el que ahora mismo tenemos activo y esperemos que sea de vuestro agrado y que consigáis ese objetivo, como algunas otras compañías han estado realizando también a nivel global, porque Linux pues, se utiliza mucho y este tipo de certificación en compañías pues, de distintos sectores, entre otros el de entretenimiento. Y nada más, ya dejar a mi compañero Julio que os permita explicar con detalle. Él seguro que va a hablar de temas de contenido, de interacciones y también de la parte técnica. También indicaros que varios de los vídeos de soporte, hay unos vídeos de soporte básicos de cómo funciona el elemento soporte, que también entiendo que lo va a explicar nuestro compañero, pero siempre pensar que es importante y conveniente utilizar la estructura del curso tanto a nivel de, principalmente, foro de consultas. Foro de consultas tiene que ser el elemento de colaboración base para que podáis realizar comentarios, actividades, desarrollo, todo a través de foro de consultas. Posteriormente, si tenéis alguna cuestión, alguna duda, podéis enviar a soporte algún tipo de comentario. Por supuesto, también seguimos en sistema teléfono o sistema correo electrónico, pero siempre este es el modelo para que nuestro equipo de soporte, que está formado por diferentes personas, siempre estemos al tanto de las consultas y podamos ser lo más ágiles posibles. Porque de otra manera, a través de un correo dirigido a una persona en nuestro departamento o a través de una llamada, el tipo de respuesta no es tan ágil como ese modelo. Y por otra parte, desde el punto de vista de la formación bonificada, es fundamental que podamos registrar en este tipo de foro toda esa información. De acuerdo, pues nada más, no me queda más que deciros, a daros la bienvenida de nuevo y a vuestra disposición en el Departamento de Soporte. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Bien, que exactamente has silenciado ahí tu micrófono, perfecto. Voy a compartir yo mi pantalla, ya la estaréis viendo porque yo monitorizo varios sistemas remotos y ya veo que se está compartiendo la pantalla. Como os ha dicho Javier, vamos a empezar primero por el portal de formación. Efectivamente, el campus.nanfor.com es donde tenéis que iniciar vosotros la sesión con vuestras credenciales que habéis recibido por correo electrónico. En mi caso voy a introducirme como si fuera uno de los tutores. Un momentito. Aquí accedemos. Y al acceder, pues accederéis al curso en el que estáis inscrito. En vuestro caso, el de LPIC 1, examen 101, porque la certificación de nivel 1 de Linux se divide en 2 partes, la 101 y 102. Aquí veis que al entrar en el curso tenéis distintas secciones. En la primera
no dudéis en leerlo todo, desde el contenido del curso, sobre todo la metodología de la formación y, como os ha dicho Javier, el foro de consultas. En el foro de consultas es muy fácil de practicar y sirve para interactuar con los tutores con cualquier consulta del contenido. Es decir, no sé cómo ahora mismo hacer una partición por mucho que me haya leído o estudiado la información del FDX. No sé cómo poner bien los permisos o el ejercicio que estáis pidiendo rellenar, no sé la respuesta porque tengo dudas entre dos. Aquí añadís un nuevo tema de discusión o simplemente modificáis alguno de los temas que haya respondiendo a otro compañero de los que hubiera actualmente. ¿De acuerdo? Luego, aparte de la bienvenida, veis que es muy fácil navegar por el sistema. Si no, siempre id a lo que es vuestro propio curso y desde ahí vais a las distintas secciones. Pues luego tenéis el acceso al material experto. Todo el material que aparece en el curso es obligatorio, es decir, tenéis que acceder a este material experto, tenéis que entregar las tareas, tenéis que echar un vistazo a los distintos recursos educativos, incluso hay ciertas opciones que de momento no están aquí publicadas y os irán apareciendo conforme estéis inscritos en el curso. Es decir, de momento no veis todos los contenidos que vayan a ver en este curso. Veis lo que es imprescindible para comenzar con el mismo y tenéis que revisar todos los elementos. Cuando llegáis al final del curso, ya tenéis un cuestionario de calidad y la posibilidad de descargaros el diploma de final de curso. Pero para eso tenéis que haber pasado por todos los elementos anteriores. Incluso además, como estamos preparándoos para una certificación oficial, pues también incluso en una de las secciones finales pondremos uno o dos exámenes de formación para que podáis practicar con las preguntas tipo que podrían aparecer en un examen de certificación oficial. El examen de certificación oficial se hace en un centro examinador oficial, con lo cual, entre otros sitios, NANFOR también somos centro examinador. Podríais hacerlo con nosotros o en otro sitio que os viniera bien para hacerlo en una fecha a definir a posteriori del curso. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, el foro de consultas que sirva como contacto para el contenido del curso y luego el correo electrónico de donde habéis recibido la bienvenida para que sirva para cualquier incidencia que tengáis. Pues no me funciona la contraseña de acceso o hoy, por lo que sea, se me apaga la aplicación. Cualquier incidencia técnica, ahí sí que es mejor que nos escribáis directamente a soporte@nanforiberica.com. En cuanto al curso en sí, ¿qué elementos qué elementos de estudio propone? Pues lo primero, vamos a centrarnos en lo que es LPI. LPI es como una organización que intenta unificar todos los distintos Linux que existen en el mercado. Podríais estudiar exclusivamente uno de ellos, podríais centraros en Red Hat o cualquier otra distribución, pero LPI lo que hace es atesorar el listado de especialistas que hay a nivel mundial en cuanto a conocimientos de Linux. Los divide en 3 niveles e identifica si eres un administrador junior, un administrador senior o eres un experto en Linux, independientemente de que hayas trabajado más en Fedora o hayas trabajado más en SUSE, que son algunas de las distribuciones que hay en Linux. Por tanto, esta formación es una formación genérica para cualquier Linux que podáis utilizar en vuestras empresas o a nivel particular. Así que está muy bien en ese aspecto, digamos que es de las más valoradas en el mercado en cuanto a Linux. Por otro lado, al dividirla en dos partes, pues también resulta más sencillo el decidir a qué examen, en el caso que os queráis presentar, a qué examen puedes presentarte antes y después. No hay un orden asociado, podréis hacer las dos formaciones, la que tenemos hasta final de este año y luego la del año siguiente, y decidir hacer el examen de modo inverso, primero hacer el 102 y luego hacer el 101. En la página de lpi.org tengo por aquí un documento en PDF donde tengo los resúmenes, pues aquí veis realmente los objetivos principales de los dos Linux, de los dos apartados de Linux de LPI. El nivel 1. El nivel 1 que vamos a estudiar de momento es este de aquí, que se centra en ¿qué? En conocer un poco nuestro sistema, donde vamos a instalar nuestro Linux, en los paquetes, cómo gestionamos las aplicaciones que pone en nuestro Linux y sobre todo la parte central, comandos que nosotros podemos utilizar con nuestro Linux. No, obviamente no hay que saber todas las opciones y todas las características de todos los comandos, pero sí que se pide que sepamos casi el 80% de lo que significa cada uno de los comandos. Por tanto, es un punto muy fuerte y bastante amplio el estudiar una gran cantidad de comandos.
Por supuesto, en Linux los comandos no sirven de nada si no sabemos cómo funciona nuestro sistema de ficheros, cómo funcionan los dispositivos y cómo trabajar con Linux. Es decir, en esta primera parte nos ayuda a empezar a instalar un Linux, a trabajar con él y a organizar nuestro trabajo con Linux. En la segunda parte, la que veríamos más adelante, ya sí que nos indican opciones un poquito más avanzadas. Las tareas administrativas, cómo poner opciones de seguridad, cómo interactuar con distintas personalizaciones del sistema, lo que llamamos shells personalizados, etcétera, sin llegar a entrar en personalizaciones. Es decir, para nada el nivel 1 es un nivel en el que tengamos que nosotros personalizar nuestro Linux y personalizar los entornos con los que vayamos a trabajar. Ahí ya entraríamos aparte en el segundo nivel, en el nivel 2, que eso podría ser en otro año o incluso dejarlo descartado. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo podéis ver desde lpi.org y de hecho aquí están los contenidos detallados de cada uno de ellos, que suelen ser bastante amplios. Para que nos sea cómodo a nosotros, ¿qué hace LPI el 101 que vosotros tenéis que estudiar? Lo divide en 4 elementos. Duplica 101 como la primera unidad, es decir, todo lo que se trata de arquitectura del sistema la llamaríamos la unidad 101. A continuación, esta siguiente sería la 102, la 103 y la 104. Para estudiar el LPIC 102 sería del 105, 106, 107, 108, 109 y 110. Esa sería la estructura general de Linux. Creo que queda claro, pero bueno, también para que hoy aprendamos a utilizar estas reuniones online, veis que aquí en la parte de la derecha tenemos un chat donde podéis escribir en el caso de que quede alguna duda de algo de lo que yo estoy comentando. Voy a escribir, queda claro. Y aquí podéis escribir cualquier aspecto que no haya quedado suficientemente detallado. Por otro lado, ¿cuál es nuestra idea de hoy? Que empecéis a saber cómo trabajar con vuestro Linux, los conceptos esenciales que tenéis que conocer de Linux y la funcionalidad general de nuestro portal de formación. Como os decía Javier, todo lo tenéis que hacer en nuestro portal de formación. Todos los elementos. Cuando accedáis al material experto, ahí tendréis un acceso a unos textos, unos vídeos, lo que queráis. Sí que os recomiendo que en este curso, al ser de Linux, tenéis muchas distribuciones gratuitas que podéis descargar desde el proveedor oficial de distribuciones. ¿Qué son las distribuciones? Pues distintas caras de la misma moneda. Nosotros tenemos un Linux, lo que llamamos el kernel, el corazón de Linux, que es un estándar, y luego ponemos encima una serie de aplicaciones, de apariencia, etcétera. A eso es a lo que llamamos una distribución. A mí, por ejemplo, soy un enamorado de Debian y me suele gustar mucho la página de debian.org. Si ahí entráis, veis que nada más entrar lo pone muy sencillo de cómo descargarte una ISO de Debian, que tiene unos 400 megabytes de tamaño aproximadamente y que lo podéis instalar en un entorno virtual como podría ser, por ejemplo, VirtualBox, VMware o, por supuesto, digo en un entorno virtual si no queréis instalarlo en real. Si tenéis una máquina donde queréis instalar Linux, podéis coger esa ISO y como haríais con una ISO de un Windows, es decir, coger, grabar un CD y hacer una instalación tal cual. Es muy sencilla y aún así os intentaremos guiar en las transparencias, en la información dentro del curso para que os resulte cómodo de cómo hacerla. Quien dice esta puede decir cualquier otra distribución de las que existen en el mercado. Todas os van a ser válidas. La única diferencia, va a haber un par de unidades del curso que va a hablar gestión de paquetes Debian, gestión de paquetes Red Hat, etcétera. Vas a tener que tener instalada esa distribución si quieres practicar con ello, pero es un elemento mínimo de todo el curso y no os recomiendo para nada que os descarguéis e instaléis 8 distribuciones. Os recomiendo que instaléis una cualquiera y con esa podéis hacer casi el 99-98% del curso. Y las otras, pues con que os aprendáis un poquito la teoría, sería suficiente. ¿De acuerdo? De aquí, una vez sabiendo que descargar una ISO de instalación de Debian es muy sencillo, o de Debian o de Red Hat, Fedora, hay muchas distribuciones que podéis descargar de manera gratuita, sí que me gustaría iniciar con unas transparencias donde intento hacer un resumen muy básico
luego estas transparencias también las pondremos a vuestra disposición y las colgaremos en el curso, de los elementos indispensables para empezar a aprender Linux, aquellos que no lo conocéis muy bien. Lo primero, bueno, hablar del EPI, como hemos hablado, de las certificaciones, lo podemos incluso dejar un poco más adelante, lo de introducir al EPI, pero cuando empezamos a trabajar con Linux, la idea es, ¿qué sistema operativo escojo para instalar en mi equipo? Cuando hablo de sistema operativo no hablo solamente de Linux, hablo Linux, Windows, Mac, cualquier sistema operativo que yo tenga. A continuación, los conceptos que podéis encontrar en el mercado relacionados con Linux, aclararlos un poco. Os digo que hoy no nos vamos a extender mucho, entonces todas estas transparencias no las vamos a ver en profundidad, pero al menos entender las bases. Y luego, pues algunas aplicaciones que se utilizan mucho hoy en día y que están propuestas por Linux. Es un poco la idea. Sistema operativo, esto ya lo sabéis, dependerá de la máquina que tenéis. Pero no solo la máquina que tenéis, sino la planificación que tengáis para un futuro. Si tenemos una máquina mediana, pero si en un futuro van a trabajar 50 personas con ella, a lo mejor nos tenemos que planificar y tener un servidor Linux que permita multiusuario y que consuma pocos recursos. Si es una máquina mediana que nosotros necesitemos trabajar con un único usuario, a lo mejor simplemente podemos tener un Windows y un Linux virtualizado, o viceversa, que nunca está de más tener una de las dos máquinas virtuales. ¿Ok? Bueno, esto es echar un vistazo a la teoría, no me voy a entretener aquí. Pero sí me entretengo en Linux. ¿Qué es Linux en sí y en qué se diferencia de Windows? Lo primero, Linux tiene lo que llamamos el código abierto para determinados procesadores. ¿Qué significa eso? Significa que aunque vosotros podáis descargar un Linux, instalar un Linux, además tenéis el código fuente. Si sois especialistas desarrolladores o aprendéis un poco cómo compilar, pues podríais crearos ejecutables desde el código que os dan de Linux. Traducido, para aquellos que no estéis más familiarizados, podéis personalizar vuestro propio Linux, vuestro propio shell, vuestro propio interfaz de comandos. Lo podéis personalizar totalmente, desde cero. Pero eso se sale del alcance de este nivel 1. El nivel 1 es simplemente conocer las características. El creador, Linus Torvalds, de ahí viene un poquito la mezcla entre el propio nombre del creador y la X que se utilizaba en los sistemas anteriores a Linux, que eran los Unix. El primer Linux que creó, que era un Linux muy reducido llamado Minix, y de ahí se creó un poquito la mezcla de Linux con el nombre actual. De Linux habréis oído muchas veces que es un sistema operativo gratuito. No es verdad. Linux no es gratis. Linux lo que es un sistema de software libre o que está adscrito a GNU o a GPL. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que efectivamente tal vez te lo puedas descargar de una forma sin pagar nada a cambio, o tal vez te lo puedas distribuir hasta a determinados miembros de tu empresa sin pagar nada a cambio. Pero eso no quiere decir que sea gratis. Eso quiere decir que en algunas ocasiones puedes pagar por unas aplicaciones, que en otras ocasiones puedes necesitar una licencia, etcétera. Ahí hay que conocer los distintos conceptos de lo que llamamos software libre, código abierto, GNU, etcétera. Por resumirlo un poquito, realmente Linux está adscrito al GNU y hay una serie de términos que indican si podemos o no podemos instalar un Linux en nuestros equipos. Los términos de los niveles de uso que nosotros podemos dar a Linux se suelen dividir en: yo puedo ejecutarlo, pues casi todos el software que nosotros queremos utilizar, tenemos libertad de uso, los grados de libertad, que no me salía la palabra. Tenemos distintos grados de libertad. Entonces, estos proyectos lo que hacen es definir distintas licencias y distintos grados de libertad. Cuando podemos utilizarlo, llamamos grado de libertad 0. Cuando podemos utilizarlo y además modificarlo, tenemos otro grado de libertad. Y así hasta el número 2. Tendríamos que entrar en las distintas webs, os propondremos luego algunas URLs para que echéis un vistazo a los grados de libertad de las distintas opciones, pero el caso es que hay licencias llamadas de copyleft y hay distintos controles para que no sea un caos.
porque si solamente fuera un software que nosotros pudiéramos instalar y que nadie se hiciera cargo de él, al final ya os digo que no sería nada práctico. No es así. Es un software estable que lleva una serie de actualizaciones a lo largo del tiempo. Hay una serie de empresas muy serias, tanto las de kernel, GNU, General Public License, que se dedican a tenerlo siempre actualizado y con una normativa, y todo muy acotado. Hagan lo que hagan estas licencias, lo que hacen es gestionar las distintas distribuciones. Las distintas distribuciones es lo que denominamos a nivel coloquial distros, distintas versiones, digamos, de Linux, por comentarlo de alguna manera. Es como cuando tenemos un Windows, podemos tener un Windows 7, un Windows 10, etcétera. Pues igual que el Windows actual va a ser solo, en este caso, Windows 10, con Linux no sucede así. Con Linux podemos tener el Linux actual que sea un Mandriva, que sea un SUSE, que sea un lo que queramos. Y cada uno tiene sus características un poco especiales. Ahora, de entre todos los Linux, ¿cuál es alguno muy conocido? Por ejemplo, Android. Seguro que más de uno de vosotros tenéis un teléfono móvil con un sistema operativo Android y que no sabíais que Android era un Linux. Es un Linux preparado para el propio teléfono móvil. Otras aplicaciones, porque claro, Android es un sistema operativo que no es exactamente una aplicación, que han tenido mucho éxito en el mercado, por ejemplo, Apache sin ninguna duda. Cuando tenemos servidores web, podemos utilizar algunos de otra competencia tipo IIS, pero Apache es uno de los principales servidores web que existen en el mercado, muy estable y muy potente. De aquí, otros conceptos que nos pueden interesar es, que habréis oído muchas veces, Linux, Unix, Unix, Linux. No es lo mismo. Linux es un sistema operativo que se parece mucho a Unix, pero no es exactamente igual. Linux sí que está adscrito a GPL, software libre, GNU, y Unix no. De hecho, surgieron los primeros Linux para poder utilizar de manera libre esos Unix que hacían falta ciertas licencias y ciertas características un poquito especiales. Eso en contra. ¿A favor qué? Pues a favor realmente que los comandos de Linux son muy parecidos a los de Unix y la mayoría de metodologías se utilizan de manera muy similar a ambos. Con lo cual, si aprendéis Linux, tenéis un 2x1. Podéis aprender Linux a la vez que aprendéis Unix. Por otro lado, en Linux se basa en un sistema de ficheros muy estable y que podemos tocar en todo momento. Es decir, tenemos otros sistemas operativos como Windows, que muchas veces para administrar algunas características no podemos tocar dichas características. Queda en mano del propio sistema operativo o queda en mano de un superadministrador con unas características muy reducidas. En Linux no funciona así. En Linux tenemos ficheros y teniendo los permisos y los conocimientos necesarios prácticamente podemos tocar todo. Es decir, desde nuevos usuarios hasta, por supuesto, que introduzcamos un nuevo CD-ROM o que tengamos incorporado un nuevo USB que hayamos incorporado a nuestra máquina. Todo se controla mediante ficheros. Aparte de los ficheros, tenemos tareas como en Windows, podemos hacer multitareas, tenemos usuarios como en Windows, con lo cual eso no se diferencia tanto, sí que luego a la hora de gestionarlo es un poquito diferente. Y veremos incluso muchas veces en nomenclaturas daemons, daemons, daemons. ¿Qué significan los daemons? Los demonios, los servicios que están en nuestro sistema corriendo sin que nosotros los veamos, los servicios de sistema. Luego, Linux, tenemos algunas características adicionales. Por ejemplo, la red. Sabemos que en los últimos años otros sistemas operativos se han adaptado muchísimo para las nuevas velocidades de Internet y para compartir carpetas, y interactuar entre usuarios que están en remoto. Eso en los últimos tiempos distintos sistemas operativos. Linux ya surgió con ese concepto. Linux está preparado para interactuar con los usuarios de red de una manera integrada en el propio sistema operativo. El kernel es común para todos los Linux. Cada cierto tiempo se actualiza. Podéis actualizar directamente aplicaciones de la distribución o cuando vayan saliendo los nuevos kernels, actualizar al nuevo kernel que haya salido. E incluso es tan especial Linux que podemos tener varias versiones de kernel y iniciarlo con un kernel más antiguo o iniciarlo con un kernel más moderno. Forma de contactar en Linux. Hay distintas opciones, pero bueno, tenemos grupos de noticias, tenemos la página de linux.org, etc.
Más conceptos a tener en cuenta. El kernel. El kernel es imprescindible que accedáis a kernel.org y le echéis un vistazo. Ahí os dice realmente la información central, el sistema operativo base de Linux, ese es el kernel. Y ahí podéis entrar toda la información que pone al respecto. En cuanto a distribuciones, ya os he comentado antes, es el kernel con muchas aplicaciones encima, pero hay distribuciones que a veces no son estables. A veces simplemente son distribuciones de desarrollo. Coger siempre distribuciones cuando estén liberadas, es decir, cuando se conviertan en distribuciones que se consideran estables y que dicen descárgatela y utilízala para producción. Y luego, aparte de la estabilidad, pues hay distribuciones que tienen totalmente el software que llevan incorporado como software libre, pero hay otras que a veces no tienen software libre. Bueno, aquí hay unas diferenciaciones entre todas ellas. Elementos que tenemos también en Linux. Para instalar las aplicaciones vienen en un formato empaquetado y comprimido. Eso es lo que llamamos los tarballs. Cada vez que veáis tarball significa que tenéis un fichero que podéis descargar de cualquier repositorio en Internet que os podéis instalar. Por ejemplo, LibreOffice. Podéis instalar el LibreOffice en un formato tarball. Concepto importantísimo. Root y Root File System. Se repiten esos dos conceptos, pero son muy diferentes. El root es el superusuario de Linux, el que puede hacer todo el Linux, poner permisos, quitar permisos, instalar, desinstalar, activar, desactivar. Y el sistema de ficheros de Linux, que normalmente se identifica como una barra curvada, perdón, invertida, la barra del 7, la barra de la división, por esa barra se identifica, pues eso significa el punto donde nosotros empezamos a tener todos nuestros directorios, todos nuestros ficheros. Para entendernos, el root file system, igual que en Windows, sería cuando ponemos un Windows recién instalado y está en C2 puntos, el root file system del Linux sería cuando ponemos una barra. Una barra sería el equivalente a C2 puntos. Y a partir de aquí hay otra serie de conceptos que no nos interesa ahora expandirnos y las distribuciones de las más interesantes que hay en el mercado. Como os digo, probablemente yo me quedaría ahora mismo con las dos más potentes como Debian y como Red Hat, una por estabilidad y por la cantidad de opciones que ofrece, y la segunda, la de Red Hat, porque está muy orientado a las empresas. Pero bueno, aquí os comento algunas otras, cada una con algunas características, y hay muchas más. Solo son algunas de ellas y las páginas web donde podéis obtener información de cada una de estas distribuciones. Además de las distribuciones, bueno, aquí hablamos de los grados de la libertad, también algunas de las aplicaciones que pueden hacer que en una empresa, incluso en un organismo público, decida poner Linux en sus clientes o servidores. Algunas a veces pueden ser herramientas de gestión, como puede ser BleachBit, y en otras ocasiones pues pueden ser algunas herramientas más de tipo usuario o administradores gráficos, como puede ser el GIMP. Aquí hay algunos de los ejemplos de las más conocidas, y yo sí que podría, por ejemplo, antes he comentado el LibreOffice, pues sería la versión libre similar a Office de Microsoft. Digo similar porque no es exactamente igual, pero tiene unos elementos muy parecidos. Un visor de documentos de Word, un visor de documentos de tipo Excel y así sucesivamente. El Notepad++ puede venir muy bien para abrir ficheros que no sepamos qué formato tienen, para programar. Hay una serie de aplicaciones bastante interesantes que en principio han sido desarrolladas para Linux, pero tal vez hoy en día ya se estén utilizando en sistemas operativos Windows. Por ejemplo, el Skype se desarrolló originalmente para Linux y sin embargo tuvo tanto éxito que incluso Microsoft se hizo con él, lo adquirió y se pone hoy en día en la mayoría de Windows por defecto. O sea que todo esto han sido muchos de las aplicaciones que han impulsado a Linux a trabajar con ella. Esto es bueno echar un primer vistazo para ponernos en línea con lo que es Linux. Cuando trabajemos con Linux vamos a tener algo como esto. Al principio, para empezar,
es bueno no trabajar en un entorno gráfico como podría ser en el de Windows, sino simplemente entrar en un modo de consola, como la que estoy mostrando ahora mismo aquí centrada, donde te va a pedir simplemente un usuario y una contraseña. Podría meterme con root, pero voy a hacerlo con un alumno. Esto dependerá de cómo hayáis instalado vuestro Linux y yo ya estaría dentro de un Linux. Ya estaría dentro de un Linux, podría echar un vistazo a lo que tengo en este Linux, a comandos que me permiten saber dónde estoy, el usuario que estoy utilizando, y es lo que vais a empezar a trabajar cuando empecéis con los comandos del EPI, con las situaciones del EPI. De aquí, como os digo, podéis verlo todo. Podéis iros al directorio más básico de todos, a lo que llamamos el root file system, al root de todos. cd barra ls-l. Fijaos, ahora mismo estoy viendo los directorios y ficheros que encontramos desde el raíz, el equivalente al C dos puntos. Tenemos boot, dev, etc, home, etcétera. Todo eso, para los que no habéis trabajado nunca con Linux, puede sonaros muy raro, pero en el momento en que empecéis a trabajar, se os irán abriendo las puertas y diréis, ah, pues etc no me parece tan extraño. Sé que se guardan ahí por defecto, está muy organizado y todas las configuraciones del sistema las guardo ahí, en etc. Esta es un poco la idea, empezar a trabajar con un Linux de prueba y empezar a perderle el miedo y a empezar a ejecutar comandos. Si, como os digo, lo tenéis como en este caso yo lo tengo con un virtualizador de estos gratuitos que podéis descargar, en este caso es el Oracle VirtualBox, entrad en VirtualBox en un navegador y lo podéis descargar, pues aquí no tenéis ningún problema de que borréis ficheros que no debéis y demás, porque podéis hacer copias de seguridad y podéis arrancarlo tantas veces como queráis. Mientras que si lo instaláis en una máquina física, ahí ya sí que tenéis que ser un poquito más precavido para no tener que estar haciendo reinstalaciones constantemente. Y de momento no sé si me dejo algo más que sea importante, pero yo creo que con esto, sabiendo que, por supuesto, tenéis que entrar primero en el campus, que estudiar con todos los elementos que tengamos en el campus, que las tareas, si no os aparecen al principio, es porque todavía, ¿veis?, restringida hasta que no veis determinado material, son muy sencillas. Las tareas muchas veces es identificar lo que habéis estado viendo en el curso, que pueden haber más adelante ejercicios, que lo único que tenéis que hacer es entrar en ellos y subir el fichero que os indica, y que no os dejéis ningún elemento y que cualquier duda dentro del contenido nos preguntéis. Porque al participar en este foro de consultas no es como si escribís directamente a un tutor como yo, sino que nos llegan a un equipo muy amplio de tutores y todos podemos ver vuestras respuestas. Cuando uno no está disponible, la responde otro en el tiempo más rápido posible. Y con esto yo creo que para hacer una introducción, que iba a ser una media hora, al final nos hemos pasado unos 10 minutillos, yo creo que está bien en el día de hoy. No sé si ha quedado claro la metodología, si lo que he comentado ha sido muy enrevesado por el hecho de ir rápido e ir saltando a todos lados. Ya sabéis que mucho abarca, poco aprieta, pero por lo menos queríamos que vierais que estamos un equipo aquí detrás para guiaros en vuestra formación y que los recursos no se ven todos de golpe, ni tenéis por qué saber cómo funciona todo de golpe. Y que, por supuesto, estamos aquí para ayudaros en ellos. Así que a los asistentes de ahora, ¿tenéis algún comentario? Incluso a mis propios compañeros, a lo mejor piensan que me he dejado alguna cosa, me lo pueden comentar y lo puedo añadir al final. Y si no es así, pues vamos a cerrar la sesión de hoy, que se quedará grabada, la publicaremos y os diremos cómo encontrarla, es decir, en el propio curso encontraréis la publicación de esta primera sesión y con esto os puede servir de punto de partida. Muy bien, Raúl, te leo. Perfecto. No sé si habéis trabajado anteriormente con Linux, pero ya os digo que no os dé miedo, que esta es la idea con un sistema operativo nuevo. Empezar de cero para bien o para mal. A lo mejor al principio puedes quedar con un poquito de dudas y, por supuesto, si habéis trabajado anteriormente con algún Ubuntu, que parece que se han puesto muy de moda ahora entre algunos distintos usuarios, pues que os sirva para complementar vuestra información. Bueno, pues con esto, entonces, muchas gracias por asistir, que sé que es un horario muy complicado. Y aquí os ha puesto Javier una URL que os ayudará para ver cómo funciona soporte. Y ya os digo, iremos añadiendo más contenido en el curso y estaremos pendientes a vuestras sugerencias, vuestras dudas, para que, sobre todo,
que os forméis y saquéis el mayor partido al curso. Como os digo, no os centréis solo en la certificación, eso vendrá después, cuando terminemos esta primera parte de la formación, ya os iremos comentando todo lo que os haga falta adicional y haya quedado dudoso para quien quiera certificarse. Muchas gracias y un saludo a todos.